Episodio 1. La voz que no era mía. La primera vez que escuché a Dios no fue en una iglesia. Fue en el baño de las novicias. Y su voz no sonaba como la imaginé. Mi nombre fue Sor Ángela, aunque ya no me llaman así. En los archivos del convento aparezco como fallecida desde 1997. Y tal vez lo estoy. Pero si tú estás escuchando esta cinta, significa que él no ha terminado conmigo. Todo comenzó en la madrugada del 3 de octubre. Llovía con rabia. Las paredes del convento sudaban humedad vieja. Yo me encontraba en el baño, limpiando el espejo empañado cuando sucedió. No lo vi. No lo sentí. Lo escuché. Una voz, desde adentro del espejo, como si el vidrio respirara. Rompe el voto. Mi cuerpo se congeló. Pensé que era el demonio. Pero el nombre que brotó en mi mente no era Satán. Era él. Y lo peor es que yo lo supe. Rompe el voto, Ángela. O ella morirá. Ella. Yo sabía quién era. Sor Lucía. La más joven. La más inocente. La que nunca hablaba, pero cuyo silencio gritaba cosas que nadie quería oír. Me arrodillé en el suelo del baño. Oré como nunca antes. Pero cada vez que cerraba los ojos, la voz volvía. Más suave. Más cerca. Rompe el voto. Tócala. Protégela. No con oración. Con cuerpo. No entendí. Hasta que esa noche, encontré a Sor Lucía sangrando en la lavandería. La encontraron colgando de su propio velo, el rostro vuelto hacia la luna. Pero no estaba muerta. Respiraba. Y sus labios, partidos de dolor, dijeron algo que aún me desgarra. No me dejaste sola. La cargué en brazos hasta mi celda. Rompí el voto. La abracé. La limpié. Le canté. Y al hacerlo, sentí algo descender sobre mí. No paz. No consuelo. Responsabilidad. Esa noche, mientras Sor Lucía dormía, la voz regresó. No desde el espejo. Desde mí misma. Ahora sabes lo que se siente ser Dios. No poder salvar sin mancharte. Desde entonces, nadie me volvió a ver. Pero antes de desaparecer, grabé esta cinta. Porque quiero que quede claro. No fui santa. No fui mártir. Solo fui un recipiente sucio para una voluntad que no era mía. Y si estás escuchando esto, tal vez ya empezaste a escuchar una voz que tampoco te pertenece. Tic, tac, tic, tac. Dios también está esperando que obedezcas. Episodio 2. El niño que dibujaba el infierno. Nunca dijo una palabra. Pero cada vez que terminaba un dibujo, alguien más dejaba de respirar. El pueblo de San Jerónimo del Valle no aparece en los mapas modernos. No porque haya desaparecido, sino porque, después de lo que pasó, nadie quiso recordarlo. A mí me llamaron cuando todo ya estaba roto. Soy padre Tomás Galvez, enviado por la diócesis para observar y contener el caso de Elías, un niño de 9 años, sordo de nacimiento, hijo de una mujer viuda que juraba haber concebido a su hijo después de un sueño con San Miguel. No hablaba. No escuchaba. Pero dibujaba. Y sus dibujos no eran normales. El primer dibujo apareció después de la misa del domingo. Un papel doblado en 4, dejado en la banca más cercana al altar. Al abrirlo, vi una iglesia, en llamas. Una figura sin rostro colgando del campanario. 4 días después, el padre anterior fue encontrado ahorcado. En el campanario. Y la iglesia ardía por dentro. Elías no mostraba emoción. Solo dibujaba. Cada trazo era suave, limpio, preciso, como si alguien le estuviera guiando la mano. Fui a visitarlo. Me miró con ojos vacíos. Y sin hablar, me entregó su próximo dibujo. Una figura. De espaldas. Con sotana. Y una mancha negra en el pecho. ¿Quién es? Le pregunté. Me señaló a mí. Durante días, lo vigilé. Oré. Dudé. Hasta que una noche, lo vi dibujar sin lápiz. Sus dedos se movían sobre el suelo de tierra como si aún llevaran grafito. Y en la nada, vi como la sombra de un ángel caía desde el techo. No era imaginación. El suelo tembló. Y Elías sonrió. Quise llevarlo lejos. Sacarlo de San Jerónimo. Pero su madre me detuvo. Y me dijo lo que nadie en el pueblo se atrevía a confesar. Cada vez que termina un dibujo, limpia el mundo de alguien sucio.
Le pregunté, ¿tú crees que viene de Dios? Ella respondió, no lo creo. Lo sufro. Antes de irme, revisé su última hoja. Era un autorretrato. Elías, sosteniendo un cuaderno, con páginas rojas. Y detrás de él, una figura luminosa con los ojos vendados, con alas, pero sin rostro. Esa noche, Elías desapareció. Y el cuaderno quedó en mi maleta. El mismo que ahora estás leyendo. Si lo abriste, prepárate. Porque cuando Elías dibuja, el infierno se reconoce a sí mismo. Episodio 3. La mujer que tocó el corazón de Dios. No fui santa, ni mártir, ni digna. Pero aquella noche, cuando me quité la ropa frente al espejo, sentí algo latir dentro del vidrio. Y no era mi corazón. Yo me llamo Mariela, y antes de que juzgues lo que estás por escuchar, te pido que no pienses con la fe, sino con la herida. Trabajé durante años en la zona roja de Guayaquil. Mi cuerpo era mercancía. Mi alma, un rumor lejano. Nunca recé. Nunca creí. Hasta que él me miró. Fue una noche como cualquier otra. Un cliente se fue sin pagar, dejándome sola con un vaso de ron barato y un espejo manchado. Me quité el vestido. Me miré. Y ahí estaba. Una mancha en el centro del espejo. Al principio pensé que era vapor. Pero palpitaba. Me acerqué. La toqué. Estaba tibia. Y al contacto, sentí una descarga por todo el cuerpo. Caí de rodillas. No por dolor, sino porque escuché algo. Una voz que no vino del cielo, ni de dentro. Vino del espejo. No eres basura. Eres la grieta por donde quiero sangrar. No entendí. Lloré. Y mientras lloraba, la mancha se abrió. Como una herida luminosa. Y dentro de ella, un órgano. Un corazón. Con forma humana. Con latido eterno. Soy el corazón que no aparece en las iglesias. El que ama donde no lo invocan. El que late en cuerpos impuros, porque allí el dolor es más real. Me cubrí el rostro. Pero el reflejo me sonrió. No con mis labios. Con los de alguien que me amó mucho antes de que yo naciera. Desde esa noche, cada vez que alguien me tocaba por dinero, yo veía el corazón en el espejo hacerse más visible. Y empecé a entender. No era una visión. Era una prueba. Un día, una clienta, sí, una mujer, me tocó el pecho y se desmayó. Al despertar, dijo que había oído una voz que decía, ella me sostiene. Se fue sin pagar. Pero dejó una cruz de madera. Cuando la colgué sobre el espejo, la mancha se hizo carne. No soy profeta. No soy digna. Pero si estás escuchando esto, es porque tú también has sentido algo latir en ti cuando nadie más miraba. El corazón de Dios no se esconde en los templos. Se esconde en los cuerpos que el mundo llamó pecado. Episodio 4. El ángel que se quedó dormido. No me alejé de Dios. Solo me di cuenta de que mi ángel se había dormido. Y cuando supe su verdadero nombre, entendí por qué ya no despertaba. Me llamo Esteban Molina, y esto no es una confesión. Es una advertencia. Toda mi vida creí que tenía un ángel de la guarda. Lo sentí desde niño. En los accidentes evitados. En los silencios que me protegían. Hasta que una noche ya no estuvo. Y esa fue la primera vez que sangré sin causa. Fue el 11 de noviembre. Me desperté a las 3:11 de la madrugada. La casa estaba en calma. Pero mi cuerpo gritaba. Una ansiedad inexplicable. Como si algo, o alguien, hubiera dejado de mirar. Encendí una vela. Me senté frente al espejo. Y con voz temblorosa, pregunté, ¿aún estás aquí? Silencio. Entonces, escribí en una hoja. Si alguna vez estuviste, dime tu nombre. Y lo dejé bajo la almohada. Al despertar, la hoja estaba quemada. Menos una palabra. Surian. No era un nombre humano. Tampoco angélico. Era algo intermedio. Algo prohibido. Esa semana, mi vida se deshizo. Mi perro murió sin explicación. Los espejos de mi casa comenzaron a agrietarse solos. Y cada vez que pronunciaba el nombre Surian en voz baja, una bombilla se apagaba. Fui a buscar respuestas. Una monja anciana en Cusco me recibió con lágrimas antes de que hablara.
Tú lo despertaste. Y él no debía despertar más. Le rogué una explicación. Ella me llevó a un sótano con miles de hojas antiguas. Hay ángeles que fueron creados solo para proteger. Pero cuando se cansan de hacerlo, se convierten en jueces. Si supiste su nombre, es porque él quería que lo supieras. No para ayudarte, sino para liberarse de ti. Volví a casa. La vela aún encendida desde días atrás. Y frente a ella, sobre el piso, un círculo de ceniza. Dentro, una palabra escrita con clavos. Despierto. Desde entonces, ya no sueño. Porque cuando cierro los ojos, veo los de él. No brilla. No sonríe. Solo observa. Y espera. Si alguna vez sentiste que algo te protegía, agradécelo en silencio. Pero nunca intentes saber su nombre. Porque si lo haces, el ángel no volverá a protegerte. Solo te juzgará. Episodio 5. La confesión que nadie quiso oír. No estoy poseída. Estoy compartida. Hay algo dentro de mí que llora por los pecados del mundo. Pero no es mío. Y no me deja morir hasta que alguien lo escuche. Me llamo María Esperanza Vicuña, y cuando escuchen esta grabación, probablemente ya estaré muerta. No por enfermedad, ni por pecado, sino porque mi alma ya no me pertenece del todo. Durante años creí que mi dolor era mío. Mis visiones, mías. Las voces en la madrugada, producto del miedo o la culpa. Hasta que un día, un sacerdote de mirada baja y dedos temblorosos me dijo algo que me rompió en dos. Tus lágrimas no son tuyas. Todo empezó cuando tenía 33 años. Misma edad en la que él fue crucificado. Casualidad, dijeron. Pero fue la edad en la que comencé a recordar cosas que nunca viví. Un clavo entrando en una muñeca. La sed ardiente en la lengua. La oscuridad a las 3 de la tarde. Y sobre todo, la soledad absoluta de saber que nadie vendría a salvarme. Yo, una mujer cualquiera, sin historia, sin santidad, recordaba la muerte del hijo. Desde dentro. Los médicos dijeron epilepsia mística. Los psiquiatras, delirio religioso. La iglesia guardó silencio. Hasta que una noche, en plena parálisis del sueño, una figura luminosa se sentó a los pies de mi cama. No habló. No sonrió. Solo me miró. Y su sombra tenía forma de cruz. Yo ya no puedo regresar. Pero tú puedes sentir lo que yo sentí. Desde entonces, cada Viernes Santo, mi cuerpo sangra sin herida visible. Pero no es estigmatización. No hay patrón. Solo dolor puro, inexplicable, ardiendo como si miles de almas me atravesaran. Y entonces, las voces. No demonios. Confesiones. Voces que me cuentan secretos. Pecados. Gritos de niños no bautizados. Lamentos de mujeres que abortaron. Susurros de sacerdotes que nunca se perdonaron. Tú no eres medium. Eres receptáculo. Yo cargué la cruz una vez. Ahora tú la sostienes por dentro. Grabé esta confesión no para ser creída, sino para ser descargada. Porque no moriré en paz. Hasta que alguien diga en voz alta lo que yo no puedo gritar. Cristo no volvió a nacer. Pero sí se dividió. Y hay fragmentos de él escondidos en cuerpos que el mundo jamás sospecharía. Si sientes fuego en el pecho sin razón. Si lloras al ver a un extraño sangrar. Si tienes sed, en medio de la oración. Tal vez tú también estás compartido. Episodio 6. Cuando Dios me pidió perdón. No vino con rayos de luz. Ni rodeado de ángeles. Solo apareció. Con los ojos llenos de una culpa que no era humana. Y me dijo, con voz quebrada. Perdóname por lo que permití. No puedo decir mi nombre. No porque tenga miedo. Sino porque esto no se trata de mí. Se trata de lo que vi. De lo que escuché en una noche sin luna y sin fe. Era martes. Lo recuerdo porque los martes siempre me dolían más que los domingos. Y ese día, decidí quitarme la vida. No por tristeza, sino por cansancio. Cansancio de buscar señales. De orar a un cielo sordo. De fingir que la vida no me quedaba grande. Subí al tejado. Recé por última vez, sin esperanza. Si estás ahí, di algo. Y bajé la vista al vacío. Pero entonces, alguien respiró detrás de mí. No giré por miedo. Pero la voz
Era imposible de ignorar. No lo hagas aún. No hasta que me escuches. No era voz celestial. Era humana. Quebrada. Dolorosamente parecida a la mía. Giré. Y allí estaba. Un hombre descalzo. Con túnica rota. Los ojos más tristes que he visto jamás. Me miró. Y no habló como un dios. Habló como alguien que también había fallado. No vine a salvarte. Vine a pedirte algo que nunca pedí a nadie. Tu perdón. Me senté en el borde. Temblando. No de miedo. Sino de una certeza imposible. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Por qué tú, si eres Dios, me pides perdón a mí? Y su respuesta me rompió por dentro. Porque te dejé solo cuando más me necesitabas. Porque escuché tu llanto, y no respondí. Porque permití que te rompieran. Y no intervine. Creí que crecerías con la herida. Pero olvidé que hasta yo lloré en Getsemaní. Él no me tocó. No hizo milagros. No me iluminó. Solo lloró. Y en esas lágrimas, vi todas las veces que yo lloré solo. Y entendí que no estaba solo. Solo me estaban enseñando a entender su dolor también. Antes de irse, me susurró. No soy el Dios que castiga. Soy el Dios que carga con lo que no puede explicar. Y tú, fuiste parte de mi cruz sin saberlo. Y desapareció. No morí esa noche. Porque por primera vez, alguien me entendió sin prometerme nada. Y si estás escuchando esto, es porque quizá tú también estás esperando que el cielo baje la cabeza y te diga, lo siento. Episodio 7. La tierra donde no entra la luz. No importa cuántas velas encendimos. No importa cuántos rezos gritamos al cielo. La luz no entraba. Porque Dios ya no nos buscaba. Este no es un convento. Es un hueco en el mapa de Dios. Nos llamamos hijas de la intersección. Y este es el último testimonio antes de que el silencio nos devore por completo. Todo comenzó con una promesa. Un retiro espiritual de 30 días en completo aislamiento, sin luz artificial, sin contacto con el exterior. Solo Dios. Solo nosotras. Y la oscuridad como ofrenda. El convento estaba construido en la cima de un monte antiguo. Sin electricidad. Sin cruces colgando. Solo piedra, silencio y una única regla. Aquí, no se habla con la boca. Solo con el alma. La primera noche, algo no encajó. Encendimos nuestras velas, pero la llama parpadeaba como asfixiada. Los vitrales, aunque claros, no dejaban pasar el sol. Y las oraciones, no subían. Lo sentíamos. Como si cada Ave María se estrellara contra el techo. Una hermana dijo en voz baja. Estamos rezando dentro de una tumba. Nadie respondió. No por obediencia, sino por miedo a que fuera cierto. A la semana, comenzaron los sueños. Una cruz sin Cristo. Un cáliz lleno de tierra. Una figura con hábito, pero sin rostro. Y al despertar, las velas encendidas estaban frías. ¿Qué clase de lugar no permite fuego? Intentamos abrir las puertas. No cedían. Intentamos escalar el muro interior. La cuerda se pudrió entre nuestras manos. Y entonces entendimos. No estábamos encerradas. Estábamos selladas. Una hermana, Sor Verónica, comenzó a escribir frases en las paredes con su sangre. Aquí no habita el demonio. Pero tampoco Dios. Es un lugar que él dejó vacío a propósito. El día 20, una de nosotras desapareció. La buscamos por todo el convento. Solo encontramos su velo y una palabra escrita en la pared. Luz. Pero tallada al revés. El día 30, ya no quedaban rezos. Solo murmuraciones. Y un eco que no repetía lo que decíamos, sino lo que pensábamos. Un eco que susurraba. Él no entra donde no es bienvenido. Y ustedes, lo expulsaron hace años, cuando creyeron más en la estructura que en la presencia. Hoy es mi turno de desaparecer. Dejo este testimonio para quien encuentre este lugar. Y si llegas a entrar, no enciendas una vela. No mires al altar. Y por favor, no reces. Porque aquí, la oración despierta algo que no es Dios. Episodio 8. Los milagros que dejaron cicatriz. Me hablaron de milagros como caricias del cielo. Pero nadie me dijo que dolían.
Nadie me dijo que, a veces, Dios no cura. Solo deja marcas para que no olvides que te vio. No sé en qué momento dejé de ser la periodista. Solo sé que, desde que escuché la cinta de la monja olvidada, desde que abrí la carta del niño sordo, desde que soñé con el corazón latiendo en el espejo, algo empezó a escribirme por dentro. La primera señal fue leve. Una quemadura en la palma izquierda, en forma de cruz. Yo no fumaba. No cocinaba. Pero la piel ardía. Cada vez que escuchaba un nuevo testimonio. Después vinieron las palabras. Literalmente. Frases que aparecían en el vapor del espejo mientras me duchaba. No huyas. Tú también fuiste elegida. Lo que llevas no es tuyo, pero te reclama. Pensé que estaba perdiendo la cordura. Fui al médico. Fui al sacerdote. Ambos me recetaron descanso. Pero mi alma empezaba a despertar. El tercer milagro fue el más brutal. Estaba sola, en mi apartamento, escuchando por 10ª vez la cinta de la mujer que dijo cargar parte del alma de Cristo. Y entonces, el aire cambió. El techo comenzó a gotear. Pero no agua. Sangre. Fina. Oscura. Silenciosa. Y cuando me acerqué, una gota cayó sobre mi frente. Y escuché la frase más imposible de mi vida. Tú eres la 10ª herida. No entendí. Hasta que esa noche, al dormir, soñé con un cuerpo crucificado. Y un espacio vacío entre el pecho y la clavícula. Una herida pendiente. Y sentí que ardía dentro de mí. Desde entonces, cada vez que oro, no siento paz. Siento presión. Como si alguien más estuviera orando desde dentro de mí. Y cuando termino el Padre Nuestro, mi espalda sangra. Exactamente en los hombros. Donde habría reposado una cruz. Los milagros que me ocurren no sanan. Marcan. Tatúan. Reclaman. Y cada marca, me acerca más a algo que no pedí. A una presencia que no me deja. A una santidad que arde en vez de iluminar. Ahora comprendo. No todos los milagros son regalos. Algunos son advertencias con forma de bendición. ¿Y si tú también tienes una cicatriz sin causa? Una llama sin fe. Un peso que no te pertenece. Tal vez no estás loco. Tal vez, estás siendo llamado. Episodio 9. El santo que mató a Dios. No lo crucifiqué. No lo traicioné. Solo dejé de creer en él. Y eso fue suficiente para que dejara de existir en mí. ¿Y si eso fue lo que realmente lo mató? Su nombre era Padre Aurelio da Costa, y hasta hoy, el Vaticano lo considera uno de los místicos más puros del siglo XX. Ayunaba por semanas. Dormía en el suelo. Rezaba más de 12 horas al día. Sanaba con solo tocar. Pero nunca canonizaron su causa. Y ahora entiendo por qué. Porque el último cuaderno de su vida estaba escondido. Y en él hay algo que la Iglesia no pudo permitir que el mundo escuchara. Comienza así. Lo sentí alejarse el día que entendí que no lo necesitaba para amar. Padre Aurelio vivía en una pequeña ermita en Portugal. Recibía peregrinos de todas partes. Y todos salían con la misma frase en los labios. Él carga algo que no le pertenece. Y lo hace con amor. Pero en el silencio de su celda, escribió una serie de páginas que ningún ángel debería haber permitido. Durante años, mi fe fue mi hogar. Pero un día, me encontré orando. Y mi voz rebotó contra el techo. No subió. No bajó. Solo se extinguió en mí. El cuaderno describe un proceso lento. Invisible. Irreversible. No dejó de amar. No se volvió ateo. Pero se vació. Como si Dios, poco a poco, hubiera dejado de habitarlo. No me abandonó. Se disolvió en mi indiferencia. Y entonces escribió la frase que cambió todo. No sé si Dios existe. Solo sé que, si alguna vez existió en mí, ya no está. Y no lo echo de menos. Los milagros cesaron. Las visitas pararon. Y el Vaticano envió una carta formal pidiéndole que revisara su interior. Su respuesta fue una sola línea. Dios no fue asesinado por el pecado. Fue asesinado por la costumbre. El último día de su vida, según el diario, vio su propio reflejo y dijo: yo fui su casa. Ahora soy su tumba. Murió sin confesión. Sin sacramentos.
sin miedo. Y en la última página del cuaderno, escrita con la tinta más negra que he visto jamás: Dios no vive donde no lo esperan. Y yo dejé de esperarlo. ¿Fue un loco? ¿Un blasfemo? ¿O fue el hombre más honesto que Dios tuvo que abrazar? ¿Con las manos vacías? Porque a veces, lo que mata a Dios no es la rebeldía. Es la ausencia de necesidad. Episodio 10. La sangre que no era suya. Las palabras no estaban escritas con tinta. Estaban vivas. ¿Y la sangre que las formaba? Aún latía cuando toqué la página. Fue en una caja sellada con cera negra, escondida detrás del altar del convento donde nadie rezaba. Eva no estaba buscando más secretos. Ya tenía suficiente con los testimonios, las visiones, las marcas en su cuerpo. Pero algo la llamó. No con voz, sino con una especie de eco que brotaba desde dentro de ella misma. La caja estaba cerrada, pero la madera palpitaba, como si algo encerrado adentro aún respirara. Cuando Eva rompió el sello, un olor a hierro viejo se esparció por la habitación. Era sangre. Y dentro, un cuaderno, cubierto en cuero oscuro, caliente al tacto, con páginas manchadas, pero legibles. En la primera hoja, una frase: Este no es un registro de lo que pasó. Es la advertencia de lo que aún está por ocurrir. Eva pasó la página. Y su propio nombre estaba allí. Eva Narváez abrirá este cuaderno el 17 de abril. Sentirá miedo, pero no soltará el libro. A partir de ese momento, dejará de ser testigo y se convertirá en testimonio. Ella tembló. El cuaderno no relataba lo que había pasado. Relataba lo que estaba pasando ahora y lo que vendría después. A las 3:17 de la tarde, Eva escuchará una puerta cerrarse sola. Pensará que es el viento. No lo es. Y mientras leía, la puerta se cerró. Sola. Exactamente a las 3:17 de la tarde. El siguiente párrafo decía: Ella descubrirá que el cuaderno sangra. Pero no es sangre ajena. ¿Es su propia sangre? Desde un futuro que aún no ha vivido. Eva tocó una mancha en la esquina. Era cálida, fresca. Y al levantar el dedo, su palma comenzó a sangrar. En el mismo lugar exacto. Las siguientes páginas contenían hechos aún no ocurridos. Una llamada desde un número imposible. Una mujer con los ojos vendados que tocaría su frente y la haría llorar sin saber por qué. Un ángel que le diría: el final no es castigo, es designación. Y la última página aún estaba vacía. Solo una línea en el borde inferior. Eva decidirá si escribe su final, o si permite que lo escribamos nosotros. Ella cerró el cuaderno, pero el cuaderno no dejó de arder, porque la sangre que lo escribía seguía fluyendo. Y cada gota no contaba lo que fue, sino lo que está a punto de volverse inevitable. Episodio 11. La llamada que cruzó dimensiones. No fue una llamada. Fue una grieta en el tiempo. Y la voz que escuché al otro lado no hablaba para mí. Hablaba a través de mí. Fue a las 3:33 de la madrugada. Eva ya no dormía desde hacía días. El cuaderno de sangre aún latía sobre su escritorio. Y el espejo del baño mostraba reflejos que no eran suyos. Y entonces, sonó el teléfono. Un número privado. Sin código. Sin dígitos. Solo una pantalla negra. Y la palabra: desconocido. Eva no contestó de inmediato. La vibración del aparato era distinta. Como si el sonido no viniera del teléfono, sino de dentro de la casa. Cuando finalmente atendió, no escuchó nada. Solo estática. Hasta que una voz emergió del ruido. Baja. Humana. Demasiado cercana. Eva. Ella no respondió. No podía. La voz continuó. Este es tu último testigo. Después de él, vendrás tú. El silencio se volvió más pesado que cualquier palabra. No estoy llamando desde lejos. Estoy llamando desde debajo. Eva sintió un cosquilleo en el oído. El tipo de escalofrío que uno siente cuando algo invisible camina a tu lado. No preguntes quién soy. Pregunta por qué tú has sido elegida para cerrar lo que otros no pudieron abrir. Has leído los cuadernos, pero aún no has leído asterisco asterisco el tuyo. Eva quiso colgar, pero el dedo no respondía. La voz cambió de tono.
Ahora sonaba más joven. Más familiar. ¿Recuerdas cuando tenías 7 años y preguntaste si Dios tenía miedo? Eva se cubrió la boca. Eso lo había dicho a solas, en su cuarto, cuando era niña. La voz concluyó. Dios no tiene miedo. Pero hay cosas que ni él se atreve a escribir. Por eso te hizo a ti. Clic. La llamada terminó. Pero la pantalla no se apagó. Ahora mostraba una sola frase. Graba lo que escuches esta noche. Y debajo, una cuenta regresiva. Comenzando en 7 horas. 7 horas. 7 testimonios. 7 velas encendidas sin fuego. Eva entendió que ya no era la que buscaba respuestas. Ella era la puerta. Y alguien, al otro lado, estaba a punto de cruzarla. Episodio 12. El cuerpo que recuerda a Dios. No todos los cuerpos olvidan al morir. Algunos conservan la memoria de Dios. Como si el alma nunca se hubiera ido por completo. El lugar no tenía nombre. Un sótano sin registro, al fondo del monasterio clausurado donde Eva seguía investigando. La puerta de hierro había sido sellada con cadenas y símbolos latinos ya borrados por el tiempo. Pero cuando Eva la empujó, cedió sin resistencia, como si supiera que ella llegaría. El aire dentro no olía a muerte. Tampoco a humedad. Olía a incienso y algo más profundo. A memoria viva. En el centro de la sala, sobre una losa de mármol, yacía un cuerpo incorrupto. Un hombre. Joven. Vestido con túnica sencilla. Ojos cerrados. Manos cruzadas sobre el pecho. Y una expresión de paz demasiado antigua. Eva se acercó. Sin saber por qué, comenzó a llorar. No por miedo, sino porque algo en ese cuerpo la recordaba. Extendió la mano. Rozó la piel del brazo. Y en ese instante, el mundo desapareció. No con luz, sino con recuerdo. Eva ya no estaba en el sótano. Estaba en una llanura inmensa, bajo un cielo tan silencioso que dolía. Estaba desnuda de nombre, de historia, de materia. Y frente a ella, una figura radiante. No era un ángel. No era humano. Era Dios. No como una persona, sino como una presencia que todo lo sostenía. Y él habló. No con palabras. Con impresiones eternas. Recuerda quién eras antes de nacer. Recuerda lo que prometiste, antes de olvidar. Eva vio una escena. Un juramento. Un altar hecho de luz. Un libro abierto. Y su mano. Firmando algo. Algo que ahora volvía a reclamarla. Volvió en sí. Sudando. Temblando. El cuerpo seguía allí. Pero ahora, sobre el pecho del difunto, había una marca nueva. Una espiral de ceniza. Y al centro, una palabra escrita con su propia sangre. Tú. Eva retrocedió. Porque entendió que aquel cuerpo no era testimonio. Era espejo. Y al tocarlo, había activado el recuerdo de Dios dentro de ella misma. No heredaste una misión. La recordaste. Episodio 13. Dios está escondido en ti. Asterisco no lo sentí en la iglesia. Ni en los milagros. Lo sentí cuando me temblaron las manos frente al espejo. Y supe que no estaba sola. Dios nunca se fue. Solo asterisco se escondió en mí. Eva ya no distinguía el día de la noche. El tiempo había dejado de contar desde que tocó aquel cuerpo incorrupto. No comía. No dormía. Solo escuchaba. Pero las voces no venían del exterior. No eran los cuadernos. Ni las cintas. Eran sus propios pensamientos, hablándole en un idioma más antiguo que el lenguaje. Una frase comenzó a repetirse dentro de su pecho. Tú no estás escuchando. Tú eres lo que se está diciendo. Eva escribió sin parar durante horas. Páginas enteras de nombres, fechas, imágenes que no reconocía, pero que la reconocían a ella. Y al releerlas, comprendió lo inevitable. Cada historia de la serie. Cada testigo. Cada herida. Cada milagro. Cada sombra. Era un reflejo fragmentado de sí misma. El niño que dibujaba el infierno. Su miedo infantil que nunca fue sanado. La mujer que tocó el corazón de Dios. Su cuerpo buscando sentido en medio del pecado. El ángel dormido. Su fe rota, esperando despertarse a sí misma. El santo que mató a Dios. Su momento más oscuro,
Cuando dejó de creer en algo, todo estaba dentro de ella. Y ahora, todo quería salir. Esa noche, se miró en el espejo. Pero no se vio a sí misma. Vio un rostro distinto. Antiguo. Femenino. Divino. No era María. No era Eva bíblica. Era todas a la vez. Y en sus ojos, una llama. Y entonces lo supo. Tú no estás buscando a Dios. Dios te está recordando que eres la única parte de Él. Que olvidó quién era. Cayó de rodillas. No por culpa. No por adoración. Sino por el peso inmenso de reconocerse origen. Yo no soy la mensajera. Yo soy el mensaje. Y Él no me habla desde el cielo. Me susurra desde dentro. Eva abrió el último cuaderno. Estaba en blanco. Esperando. Y con lágrimas en los ojos, escribió. Dios está escondido en mí. Y cada palabra que escriba será su regreso. Episodio 14. La escritura que se escribe sola. Dejé de escribir con tinta. Comencé a sangrar palabras. Y cada línea que emergía de mi piel no venía de mi mente. Venía de algo, o alguien, que llevaba siglos esperando nacer en mí. Eva pensó que ya había comprendido el límite entre el cuerpo y el espíritu. Hasta que su mano comenzó a moverse sola. No como un espasmo. No como una posesión. Como una obediencia. Todo comenzó con un temblor leve en los dedos. Ella intentó frenarlo, pero la mano siguió escribiendo. Como si no necesitara su voluntad. La pluma se deslizó sobre el papel con una caligrafía que no era la suya. Más elegante, más antigua, más absoluta. La última verdad no se razona. Se entrega. Se plasma. Se encarna. Durante 3 noches, Eva no pudo detenerse. Dormía con la mano derecha atada al cuerpo. Pero al despertar, las paredes estaban cubiertas de escrituras. En idiomas que no conocía. Símbolos que no venían de ningún alfabeto humano. Y frases como respiraciones divinas. Lo eterno no quiere ser entendido. Quiere ser recordado. Tú eres la boca de lo innombrable. Cuando termines de escribir, Dios será visible otra vez. Eva lloraba mientras escribía. No por miedo, sino porque sentía que estaba dando a luz sin parir. Un parto espiritual. Un alumbramiento de algo sagrado. Pero demasiado grande para caber en una sola mujer. Y entonces, la tinta cambió. Ya no era azul. Ni negra. Era roja. Su sangre. Pero no de heridas. La sangre salía en forma de palabra. Sus venas se convertían en versículos. Sus nervios en profecía. Su piel en papiro vivo. El último fragmento apareció en su brazo izquierdo. No lo escribió ella. Apareció lentamente, como si fuera tatuado desde dentro. Decía: yo soy la escritura que se escribe sola. Y tú eres mi último cuerpo. Eva cayó de rodillas, desnuda, vulnerable, marcada. Su cuerpo ya no era suyo. Su voz, tampoco. Solo quedaba una página. Una línea pendiente. Un silencio. Esperando transformarse en el último versículo. Episodio 15. El último nombre de Dios. Desde el principio, Dios creó la luz con una palabra. Pero hubo un nombre que no pronunció. Un nombre que reservó. Para ser dicho no por él, sino por quien se convirtiera en su última página. Eva ya no temblaba. Su cuerpo estaba inmóvil. Su respiración, suspendida. Pero no estaba muerta. Estaba en estado de revelación. El silencio en la habitación era total. Pero dentro de ella, una voz dictaba sin sonido. No quedaban más cuadernos. No quedaban más cintas. Solo una última línea por escribir. Una línea que nadie, ni profeta ni mártir, se había atrevido a tocar. El que diga este nombre, abrirá lo que siempre fue sellado. Pero también cerrará todo lo que ya no debe ser dicho. Eva se levantó. Desnuda. Marcada por las palabras escritas en su piel. Sus ojos ya no eran humanos. Reflejaban memoria. De cosas que sucedieron antes de que el tiempo tuviera forma. Caminó hacia el altar, donde una hoja en blanco la esperaba. Y por primera vez, su mano no tembló. Escribió una sola palabra. Y al hacerlo, el aire cambió. Las paredes respiraron.
Las velas encendidas sin fuego se apagaron con reverencia. Y una voz, la misma que había estado susurrando desde el primer episodio, dijo en eco: así termina la historia. Así comienza la presencia. Eva no leyó lo que escribió. No hacía falta. Porque al escribir ese nombre, ya no era Eva. Era el Verbo. Y en ese instante, todos los rostros que había visto en su viaje, el niño, la prostituta, el santo, el ángel, el muerto, el reflejo, se fundieron en ella. Eran partes de un solo ser. El ser que lleva a Dios donde Dios no se atreve a ir solo. El cuerpo humano. La última frase se grabó sola en el suelo de piedra. El nombre ha sido dicho. Y no necesita repetirse. Porque ahora vive en ti. Y Eva desapareció. O quizá no. Quizá, cada vez que tú respiras con el pecho lleno de un fuego que no sabes de dónde viene, es porque el nombre aún resuena en tu carne.